Los saluda Ibabel Arroyo, bienvenidos, muchas gracias por conectarse a este webinar de la Universidad de Guadalajara que estamos haciendo todos los miércoles para abordar distintas facetas de lo que ha sido afectado en el mundo por la pandemia que estamos viviendo todos, la pandemia que ha provocado el coronavirus, que ha provocado la enfermedad del COVID-19. Y ustedes saben que estos webinars además tienen detrás un equipo fantástico que lo respalda, gracias a la Vicerrectoría Ejecutiva de la Universidad de Guadalajara. También agradezco al Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, a la Coordinación General Académica, a la Coordinación General de Servicios Administrativos e Infraestructura Tecnológica, todos ellos que están detrás de este esfuerzo por hacer estos webinars. Ustedes saben que van a poder participar en la segunda parte con sus preguntas, sus comentarios, sus quejas, sus sugerencias, después de que escuchen a nuestras distinguidísimas y experimentadas panelistas que el día de hoy estoy feliz porque además son colegas, porque además son mujeres, porque además vamos a hablar del periodismo, de los desafíos que estamos enfrentando los periodistas, de los retos que tienen quienes nos escuchan, nos leen, nos ven, para saber si la información que estamos entregando es confiable, es veraz. Y también a lo mejor hasta nos vamos a preguntar, bueno, es más, ¿a ustedes no les ha pasado que le digan, ¿en qué periodista crees? Bueno, ya desde ahí, desde la palabra, ya tenemos problemas, desde la palabra creer. Sobre eso y más vamos a hablar el día de hoy, así que los invito a que nos acompañen, a que nos hagan sus comentarios, porque en la segunda parte vamos a dialogar con ustedes y entre nosotras. Entonces, bienvenidos nuevamente a este webinar y le voy a dar la palabra a nuestra primera panelista. Me honra muchísimo tener aquí a esta colega. Ella es Soledad Jarquín, ella es presidenta del jurado del Premio Nacional de Periodismo. Oigan, por cierto, Soledad, espérame, antes déjame decirle a todo mundo, sobre todo a los periodistas, que este Premio Nacional está a punto de cerrar, cierra el 13 de julio y por favor todos los periodistas que nos están escuchando todavía tienen tiempo de meter sus trabajos. Ya saben, este premio tan padre que lo ha ganado desde los 70. Yo, miren, de los que ustedes conocen, pues ya saben, Carmen Aristegui, Denise Dresser, pero de los que están desde los 70, yo, por ejemplo, pienso en José Emilio Pacheco, en Hugo Gutiérrez Vega, en grandes periodistas que han tenido este premio. Échenle ganas, métanse, todavía tienen tiempo. Ya saben, pueden ganar una escultura del escultor Juan Soriano, que me encanta, jalisciense, y además una lanita. Ahora sí, Soledad, ¿cómo estás? Bienvenida a este webinar. Platícanos cómo estás viendo tú desde tu trinchera los desafíos que está viviendo el gremio para poder llevar a cabo su trabajo y pues para poder salir adelante con información que sí sirva, que sí sea confiable, que sí sea veraz. ¿Cómo estás, Soledad? Adelante. Muchas gracias, Ibabel. Realmente estoy muy contenta de estar esta mañana con ustedes, con estas puras periodistas, como dijiste, periodistas de gran trayectoria y con una especialidad, y eso me encanta, el caso de Fabiola, el caso de Guadalupe, y el tuyo, por supuesto, me encanta compartir esta mañana con ustedes. Y yo desde donde lo he visto es desde las y los periodistas, principalmente las periodistas. Y bueno, como nos sorprendió esta pandemia, nos sorprendió a todos y a todas las que vivimos en el mundo, a pesar de que nos los venían como anunciando y no pensábamos que llegara a tocar nuestras puertas, bueno, no nos preparamos. No nos preparamos ni como sociedad ni como periodistas. Y entonces yo me di a la tarea de buscar a algunas periodistas y preguntarles qué habían hecho. Lo que encuentro es que generalmente nadie te capacitó. Tú fuiste a la calle a buscar la nota periodística sin que nadie te explicara qué riesgos estabas corriendo. Así de que casi ninguno en los primeros días utilizó un equipo para no contagiarse de este nuevo virus. Lo otro que encontré es que de manera inversa habían anunciado prácticamente la contingencia. De manera inmediata lo que sucedió es que algunos medios empezaron a cerrar. Algunas compañeras reportan que les redujeron desde el 10 hasta el 50, y algunas otras hablaron de que, bueno, les quitaron, las despidieron o cerró el medio, ¿no? Entonces eso va directamente
pegó directamente en cada una de las vidas. Lo otro que vimos es que también ya hay periodistas contagiados. Estaba yo viendo un reporte de la campaña Emblema de Prensa y dice que son 93 periodistas solo en México que han fallecido. Aquí en Oaxaca, por ejemplo, donde yo estoy, lamentablemente sí hay personas, compañeros periodistas, locutores, que han fallecido por esta pandemia. Lo otro que encontramos son empezamos a ver cómo las mujeres, sobre todo las mujeres, tomaban medidas extremas sanitarias ya cuando supieron de qué se trataba para volver a casa, porque su mayor miedo en el caso de las que tenían hijos e hijas era transmitir o llevar el virus a casa. Y el otro era a sus padres, las que no están en pareja, viven con sus padres y pensaba, mi papá es mayor, mi mamá es mayor. Además tienen estas enfermedades que los hacen propensos a ser o son vulnerables a este contagio. Pocos periodistas, insisto, se capacitaron porque sí hubo talleres, cursos en línea y mucho después salieron algunas guías. Ya íbamos como al segundo o tercer mes cuando empezaron a salir algunas guías para que se protegieran, pero muy pocos, además, y pocas los conocen. Quiero decirles, no todas las personas las conocen. El trabajo en casa fue para ellas, por supuesto, mucho, mucho más difícil que para ellos. Ellas tenían, quienes tienen hijos e hijas, que lidiar con la crianza, con el cuidado, con la escuela en casa, y les resultaba mucho más difícil concentrarse para el trabajo. Lo otro que encontramos es que la gran pregunta es, y que seguramente vamos a responderla esta mañana, es cómo ganar la nota sin arriesgarnos. Todavía persiste la duda. ¿Cómo le hago si yo tengo esta encomienda? Quiero decirles también que entre las personas que entrevisté, me encontré el caso de una compañera que se contagió, que salió positiva, pero afortunadamente fue asintomática y eso pues de alguna manera pues la libró de pasar un mal rato desde su salud. Creo que todas las que estamos y los que estamos en esta tarea de ir a la calle cada día, estamos en esta situación de riesgo. Ahora se nos ha aumentado el riesgo por la pandemia, no solamente por la inseguridad que de por sí se vive en este país, sino que ahora se nos ha aumentado el riesgo por la pandemia porque, insisto, a la insisto, para protegerse, otra cosa que y la gente que siempre nos pasa lo mismo a los periodistas. Aprendemos sobre el camino, abriendo las puertas, y en esta ocasión sí tenían que haber sucedido otro tipo de cosas, como es avisarnos o darnos algún contexto de lo que estaba sucediendo en la calle. Oye, y fíjate, aparte de todo lo que nos estás diciendo, Soledad, los desafíos que tiene un periodista, que pueden tener también profesionistas de otros gremios, pero en este momento la importancia de que la gente sepa lo que está pasando, la responsabilidad que tiene un periodista para llevar esa información y que la gente pueda cuidarse mejor, pero además de eso, fíjate lo que estás diciendo, todo lo que tiene que hacer un periodista, además hacerlo responsablemente, cruzar fuentes, etcétera, y que luego salga tu tía y diga, vi en YouTube que lo que está pasando tiene sus orígenes en un ovni, ¿no? y ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer para combatirlo. En fin, sobre eso creo que nos va a platicar nuestra siguiente panelista. Se trata de Guadalupe Camacho. Ella es una periodista especializada en salud desde hace más de una década. Se las conoce todas, de arriba, abajo, atrás, adelante. Y ella nos va a platicar sobre los desafíos que enfrenta el gremio, pero también sobre algunas claves que pueden tener los lectores, espectadores o radioescuchas para que sepan que esa información proviene de un trabajo periodístico y es veraz. Adelante, por favor, Guadalupe. Muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias, colega. Pues sí,
Nos enfrentamos los periodistas a muchos temas, ¿no? Desde que, como tú bien dices, lamentablemente hay personas que malinforman, charlatanes que se dicen médicos, se ponen una bata y empiezan a dar recomendaciones a diestra y siniestra. Y como todos no conocemos bien a bien cómo se comportaba este virus, empezaron a seguir muchas personas, muchos pacientes, muchos familiares a estos pseudomédicos o pseudoperiodistas. Yo lo que les quiero comentar es que es importante verificar la información que ustedes consumen. O sea, no nada más porque aparece en internet significa que es válido o que es verdad, ¿no? Eso no es así. Le tienen que poner rostro a la información. ¿Y cómo se hace eso? Pues fácil. Tienen que saber si el médico, el paciente o quien esté hablando está sustentado atrás por alguien. A los médicos los sustenta la academia, un hospital, una universidad, un organismo internacional, y pueden verificarlo por medio de las redes sociales quién es quién. También nos ha tocado a los propios periodistas, como decía Soledad, enfrentarnos a no saber qué hacer con toda la información que tenemos. Además, no somos médicos, ¿no? Los periodistas no somos médicos, y este virus llegó de una manera tan fuerte, tan voraz, tan repentina en algunos casos, porque la gente no lo creía, pensaban que era un tema que tenía que ver con hacernos daño, con querernos meter a nuestras casas sin saber qué hacer, ¿no? Con grupos de poder que no nos quieren dejar vivir, ¿no? Incluso ahora cuando le dices a la gente, use un cubrebocas, no quieren, ¿no? Se sienten amenazados, ¿no? El virus está aquí. Llevamos más de 500,000 de personas en el mundo fallecidas por la situación. Y es bien complicado poder, como periodista, decirle a la gente, por favor, revise cómo se está informando, quién es el médico, quién es el periodista, dónde lo están publicando. Es un portal, es algo que apareció en YouTube, es en un canal de un medio de información que ya se conoce en su país, se distingue, se observa. Y también es importante que ustedes entiendan que esta enfermedad ataca a las personas de diferente manera. No lo hace a todos por igual. Depende mucho de tus circunstancias de salud. Si vives con diabetes, si vives con VIH, si vives con obesidad, con otras condiciones, no te va a afectar igual. Entonces, también, por ejemplo, nos hemos enfrentado a que quieren seguir las mismas recetas que le recomendaron a mi comadre, a la vecina, a mi mamá, pero mi mamá pues tiene 70, mi primo tiene 20, a los niños no les afecta de la misma manera. Entonces, es ahí cuando podemos decir que, como dicen los pacientes, como dicen los médicos, perdón, hay que atender al paciente, no a la enfermedad. Todos somos distintos y nos afecta de diferente manera. Entonces, los periodistas debemos incluso ayudar, no solo informar, sino ayudar a quitar, hacer a un lado esa información que no es correcta, eso que no es verdad. Tenemos que estar desmitificando y verificando todos estos temas, ayudándonos como colegas. Me han preguntado muchos colegas que no cubren la fuente de salud, que no se han especializado en medicina, ¿cómo es este virus? ¿Cómo se puede entender? ¿Cómo le puedo explicar a la gente? Yo lo que les puedo comentar que este virus es un traicionero, ¿no? Tal cual, esa es la palabra. Te afecta de una manera, parece que estás bien y al otro día no puedes respirar, ¿no? Debemos quedarnos en casa, debemos seguir las indicaciones que nos dan nuestros gobiernos locales, las autoridades, y mantener la calma. Es muy importante mantener la calma. Sabemos que esto todavía le falta, no va a ser sencillo, pero lo podemos lograr, ¿no? Vamos paso a paso y siguiendo las indicaciones y leyendo a buenos periodistas. Es muy importante.
Guadalupe, me parece que eres muy optimista, ya estás con sí, lo vamos a lograr y todo. Bueno, ya en la segunda, en un segundo momento te vamos a preguntar, porque acabas de decir, hay que leer a buenos periodistas. No tanto preguntarte quiénes son ellos, aunque también, pero sobre todo saber cómo saber que un periodista es un buen periodista. O sea, cómo le hace uno para decir, bueno, sí, lo voy a seguir. Y sobre lo que estabas diciendo de la especialización en salud, es que además esto, fíjense, los que nos están escuchando, no se trata de hoy, no se trata solamente de la epidemia, es que tenemos que convivir con información sobre salud todo el tiempo a la que no hacemos caso suficiente. No sé, pienso ahorita, por ejemplo, en la Ciudad de México hay un brote de sarampión. El sarampión tiene algunos síntomas, sobre todo en los niños, que se parecen a los del COVID. Entonces, imagínense el sustazo. Bueno, de todas maneras me daría un sustazo si tiene sarampión, pero empezar a buscar información y a leer a los periodistas que se han especializado en eso no es fácil, porque no todos los diarios y los medios de comunicación le ponen acento a esa parte. Estamos como muy acostumbrados a la parte de la política, eso es lo más importante, y si usa o no usa cubrebocas hoy el presidente en Estados Unidos. Pero sobre lo que sí se ha hecho en materia de periodismo en salud, nos va a hablar nuestra siguiente panelista. Ella es Fabiola Torres. Ella es directora de un sitio especializado en esto que se llama Salud con Lupa. Además, me encanta el nombre, Salud con Lupa. Y nos va a platicar de los esfuerzos que han hecho para poder divulgar y registrar información de calidad sobre salud. Adelante, Fabiola, por favor, activa tu micrófono. Bienvenida. Sí, mucho gusto. Gracias por esta invitación. Justamente hoy estamos cumpliendo un año en línea, así que es un gran momento para reflexionar sobre el periodismo, y especialmente sobre el periodismo de investigación en salud pública, porque este sitio web, esta plataforma, nace hace un año con esta ambición, ¿no? Y también con una misión que es reformular el concepto que tenemos sobre lo que es periodismo en salud, ¿no? Nosotros tenemos una concepción de la salud relacionada con la enfermedad, o acordamos de ella cuando estamos enfermos, pero en realidad salud pública trata del bienestar colectivo. Y creo que no hay ejemplo más cercano que el coronavirus para darnos cuenta de que no estamos seguros y no hay nada más importante en las decisiones políticas y económicas que poner en el centro a la salud pública. Y esto no tiene que ver con solo un tema de discusión médica, ¿no? Eso es lo que Salud con Lupa plantea desde su origen, y además nosotros consideramos que era importante un medio latinoamericano dedicado a hacer también fact-checking y explainer, como lo dicen en inglés, de temas de salud, que son los más compartidos en las redes sociales, así como tú decías, de tu tía que cree en los ovnis, o de las curas mágicas para COVID o para cualquier otra enfermedad. Entonces, el año pasado, cuando salimos en línea, también sacamos una sección, la primera, especializada para habla hispana, una sección de fact-checking que se llama Comprueba. Yo quiero compartirles mi pantalla para que puedan conocer un poquitito el medio. Hoy día la cara del medio es mucho más que cuando lanzamos el sitio, porque tenemos varias secciones. Y además, una de las metodologías de trabajo que tenemos nosotros es hacer periodismo colaborativo. Por eso es que tenemos varias series. Bueno, actualmente estamos haciendo un memorial latinoamericano sobre las víctimas de la pandemia, perfiles, todas las otras personas que han sido desatendidas, porque nos hemos concentrado, ¿no? El interés médico y también periodístico se ha centrado en COVID, pero hay muchos otros pacientes. Tenemos también un espacio donde reunimos los testimonios en primera línea de las personas con oficios distintos, ¿no? Desde el personal de salud hasta los que barren las calles, que están en la primera línea de la pandemia. Y otras series que hemos ido viendo a lo largo de este primer año, acerca de la violencia obstétrica, la serie sobre salud mental, la situación de Venezuela, que
en el mapa latinoamericano es el país donde hay una emergencia humanitaria compleja y donde hace mucho tiempo el sistema de salud quebró. Y pues hablabas hace un momento del sarampión y la epidemia continental de la que no se hablaba mucho, pero que estaba ocurriendo por un rebrote de sarampión, fue en Venezuela. Y 5 países luego fueron, digamos, también afectados por la masiva migración que hubo y que no se atendió, ¿no? Porque había una necesidad, había un éxodo por la situación política en el país. Y además empezamos el 8 de julio, por eso les digo, es importante para mí hacer esta presentación este año, tiene un significado muy especial. La primera serie que sacamos también colaborativa tiene que ver con un tema que es súper importante, que es la industria alimentaria y los conflictos de intereses que hay alrededor de la industria alimentaria y de la industria farmacéutica, pero en particular la industria alimentaria porque el año 2019 fue un año en el que se discutió muchísimo acerca de las leyes de alimentación saludable. Y yo sé que México, porque fue parte de la serie, un capítulo de México, estuvo en una batalla muy, muy dura porque se aprobaran los octógonos que dan información clara al usuario de qué contienen los alimentos ultraprocesados. Y pues esto es salud pública también. Entonces nosotros cubrimos de una manera colaborativa con series, pero también el coronavirus nos hizo transformarnos a un sitio que ya no tenía una periodicidad de revista para cubrir la salud pública, sino tener que organizar a toda nuestra red de periodistas en distintos países de América Latina y la redacción central que está en Lima, Perú, para poder ir respondiendo y cubriendo varios ángulos de la pandemia. Si bien el coronavirus llegó a América Latina en febrero, ya desde enero había noticias sobre esta epidemia que brotó en Wuhan y que de pronto solo sabíamos que era neumonía, pero ya no solo afecta a los pulmones, la ciencia ha ido evolucionando. Y ahí nos dimos cuenta de algo súper importante, que es también uno de los retos más grandes que tenemos como periodistas ahora, que las respuestas que nosotros estamos pidiéndole a la ciencia como periodistas para poder informar al público, si la información que ellos necesitan saber, si es que ya existe un medicamento eficaz, si es que tienen que tomar otras medidas de protección, sirve usar protectores faciales para salir a la calle o tienes que rociarte con alcohol. Preguntas muy sencillas que surgen de la inquietud de los usuarios, de la audiencia, o los suplementos vitamínicos que empezaron a comprarse porque pensaban que de manera mágica podían fortalecer su sistema inmunológico, necesitaban respuestas rápidas y no necesariamente la ciencia, en este caso, ante la aparición de una enfermedad nueva, las tiene. De hecho, ayer acaba la Organización Mundial de la Salud en conferencias de prensa considerar que el coronavirus o el nuevo coronavirus también puede transmitirse a través de los aerosoles, o sea, no solamente de las gotículas, ¿no? En espacios cerrados, hacinados, y esto hace que se mantengan las medidas de protección, pero también se incluya una forma de transmisión que antes no estaba reconocida. Y la información a la que nos enfrentamos los periodistas en este momento, especializados o no, es a entender los procesos del conocimiento científico. Le estamos pidiendo respuestas veloces a la ciencia cuando existe un grado muy alto de incertidumbre, ¿no? En este momento, gracias a Internet, tenemos más de 10.000 papers científicos, todos con distinta calidad de evidencia, que pueden ser motivo de noticia. Y el valor que tiene el periodismo especializado es en poder identificar cuáles son las fuentes fidedignas para hablar de un tema, qué citar. Y por eso nosotros nos hemos dedicado también en estos meses a poder responder preguntas de la audiencia y a poder dar un contexto muy claro de qué es lo que está pasando con relación a la evolución de esta pandemia y de preguntas que sean como muy específicas, que son cotidianas, ¿no? Hace poco supimos, bueno, el virus está mutando, hay muchas cepas, eso significa que es más peligroso, porque había muchos titulares sensacionalistas alrededor de eso,
pero en realidad cuando uno entiende mejor que sí, los cambios genéticos son muy frecuentes en los virus y que eso no necesariamente significa que tienen un efecto que aumenta su agresividad con respecto a sus efectos, puede entender que esto es normal o que no necesariamente va a modificar en su nivel de impacto. Pero pues necesitamos justamente eso, mucho más periodismo que haga contexto, que explique en este momento y que ayude a reducir ese nivel de incertidumbre que hay en las personas conforme ha ido avanzando en estos 6 meses de aparición de este virus, ¿no? El periodismo también se ha enfrentado, como todos los ciudadanos, a algo nuevo y encontrarle respuestas a la velocidad que busca el público es difícil y hay que aceptarlo. Estamos conviviendo con la incertidumbre y eso también significa una responsabilidad de saber seleccionar quiénes son las fuentes más confiables o qué debemos decir, ¿no? ¿Qué nos toca decir? A veces no nos toca decir más allá de lo que no conocemos. Y bueno, en nuestro sitio web quiero mostrarles en el landing page, nosotros tenemos diseñado, como yo les decía desde el comienzo, un concepto de lo que hacemos, de los temas que investigamos, y también una metodología de trabajo que le decimos de investigación anfibia, de reporteros unidos con profesionales de distintas disciplinas para concebir las investigaciones periodísticas. Hacemos fact-checking, hacemos análisis de datos, estamos haciendo eso en este momento. Ellos son mis compañeros que están en la sede de Lima, porque esta plataforma está dedicada a salud pública con una agenda latinoamericana, pero tenemos colaboradores en varias partes de América Latina. Y estamos creciendo, cada vez hay más personas que publican con nosotros para poder llevarle al público que nos sigue información fidedigna, y bueno, también tenemos aliados que son desde el lado científico, que es la Fundación Epistemónicos, que hacen revisiones de medicina basada en evidencia, y redes periodísticas. Fabiola, bueno, vamos a tener que empezar a poner ya todos en nuestras pantallas la pestañita de salud con lupa. Está muy interesante lo que nos has dicho. Ya perdóname que te interrumpo, pero es que el tiempo se nos va. Ya te quería interrumpir desde hace rato, pero estoy picada. Pero bueno, muchas gracias Fabiola Torres. Ella es directora de este sitio que ustedes ya vieron. Búsquenlo y pónganlo en sus pestañitas para que ustedes puedan ver. Fíjense cómo nos explicó que no solamente es para quienes estén interesados en obtener información de calidad, sino también para los periodistas. O sea, para que los periodistas puedan también allí obtener información, para que puedan colaborar, para que puedan ver cómo se está haciendo el fact-checking, para que puedan ver estas investigaciones anfibias, la metodología, todo. Muchas gracias, Fabiola. Vamos a pasar a esta segunda parte del webinar en el que les tengo algunas preguntas. Bueno, y ya que estamos con Fabiola, pues empecemos con ella, porque ya la tenemos aquí. Fabiola, ayúdanos a entender una cosa. Estábamos viendo que en el sitio de Salud con Lupa había una sección de opinión. La gente piensa que el periodismo de salud es periodismo científico, que no tiene juicio, que es lo que es. Que es totalmente objetivo. ¿Cómo es que tienen una sección de opinión? Eso está muy interesante, esa pregunta. ¿Cómo lo llevan? ¿Es opinión sobre qué? Sí, muchas gracias por esa pregunta. No pude poder mostrarles esa sección. Es una sección de opinión, pero básicamente de un psicólogo clínico que nos ayuda en la serie de Hablemos de Salud Mental. Y me gustaría mucho compartirles cómo lo hacemos, porque él da su opinión, pero también da consejos acerca, por ejemplo, hemos tocado qué pasa con las personas que tenían ya pensamientos suicidas en el proceso de la cuarentena, en el confinamiento, y cómo ayudar a esas personas. Entonces, es un psicólogo clínico que hace una especie de análisis, ensayo sobre un tema. ¿Qué ocurre con nosotros cuando dejamos de abrazarnos, ¿no? Que también son respuestas que tiene la ciencia para eso. Y también tenemos como un recuadro de servicio. Y bueno, pretendemos tener
especialistas que puedan brindar una opinión muy específica propuesta por la mesa editorial, pero por ahora es parte de la serie de Hablemos de Salud Mental. Muchas gracias, Fabiola. Y fíjate que viendo tu sitio, que está fantástico y los felicitamos por esa iniciativa, estaba pensando, en la Universidad de Guadalajara, desde hace mucho tiempo, ha habido también mucho interés y atención al tema del periodismo en salud. Incluso, fíjense ahora que me acuerdo, Alonso Torres, que tiene un programa en Radio Universidad de Guadalajara, ganó el Premio Nacional de Periodismo en el tema de divulgación científica y cultural, algo así. Así que les recuerdo que ya va a cerrar ese premio el 13 de julio. Entren todos y busquen algunos de los trabajos que ha hecho también Alonso Torres allí mismo en Jalisco. Ahora tengo una pregunta para Guadalupe Camacho. Guadalupe, por favor, ve activando tu micrófono. Tú que tienes tanta experiencia en este tema, esta pregunta es un poco como proveniente de un médico, o sea, que se enoja cuando las palabras que utilizan los periodistas no son las palabras exactas que tienen los profesionales de la salud. Y entonces, digo, ahí ya esta es mi cosecha. Entonces un periodista dice COVID-19 cuando en realidad quiere decir coronavirus. Y no es lo mismo, porque una cosa es el virus y otra cosa es la enfermedad. Y el médico enfurecido. ¿Qué opinas de eso? Bueno, sí, los médicos se enfurecen por muchas razones que los periodistas a veces no sabemos cómo comunicar sus palabras científicas a un lenguaje sencillo para las personas. Las personas, hay que entender que los periodistas escribimos para todos. No escribimos para un sector, ni para mi mamá, ni para mis amigas, ¿no? Escribimos para la gente que nos quiera leer, nos quiere escuchar, en caso de la radio, y nos quiera ver, ¿no? Y esa persona puede tener la primaria, la secundaria inconclusa o puede tener grandes doctorados. Lo que nosotros hacemos como periodistas de salud es transformar ese lenguaje científico a algo que le sea utilitario a la persona. No podemos hablar como científicos porque no somos científicos. No podemos ser los voceros del médico porque no somos el vocero del doctor, ¿no? Nosotros nos debemos a los pacientes, a las personas, a los enfermos, a los familiares de los enfermos. Y a veces muchos médicos, incluso a mí me han dicho, no, yo no voy a platicar con los periodistas porque todo lo cambia, ¿no? Lo modifican. Sí, los periodistas algunas veces modificamos. ¿Por qué modificamos? Porque no se le entiende al doctor. Incluso yo a veces le digo, doctor, con bolitas y palitos dibújeme entonces cómo entra el virus al cuerpo. Si yo tengo una cortada, me entra por mi cortada en la mano, o si lo respiro, me entra por la nariz. Si beso a una persona, me entra por la boca. O sea, ¿cómo es este virus? Explíquemelo paso a paso para que yo lo entienda. Si yo lo entiendo, lo puedo compartir bien. Si no lo entiendo, pues voy a escribir mal, ¿no? Es importante que los médicos que están respaldados por un hospital, por la academia, por alguna organización, tengan el tiempo de hablar con los periodistas. Sabemos que ahorita los médicos están cansados, están saturados, llenos de trabajo. Algunos lamentablemente ya fallecieron también, pero siempre cuando me dicen, yo no tengo tiempo de hablar con usted, le dije 2 minutos, doctor, 5 minutos por teléfono. Solo le robo 5 minutos. Si me dicen que no, les comento, siempre va a haber un charlatán, un pseudo doctor, un médico de magia negra que me va a querer hablar, ¿no? Y si usted no toma este espacio que yo le estoy dando, cualquier otro lo va a tomar. Y va a desinformar y luego, imagínese, doctor, vamos a tener que quitar la información o tratar de combatir esa información que ese pseudomédico dio o ese charlatán de la información compartió, y se va a hacer una bola de nieve de mala información, de desinformación, de información incompleta, inconclusa, y llena de mitos y llena de falsas creencias, como cuando decían que el virus no afectaba a los niños, que el virus no se dice COVID, se dice COVID, no se dice SARS-CoV-2, se dice coronavirus. Este virus viene de una familia de virus grandes que se llaman coronavirus y se clasifican de acuerdo al año que aparecen. Por eso es
COVID-19, ¿no? Porque apareció en el 19, pero hay muchos otros. Y también hay que entender que hay más de 1.500 virus que todavía desconocemos y que viven en otras especies de animales, ¿no? Y que pueden llegar a afectar al humano de una manera ruda como este o de una manera leve. Entonces hay que prepararnos para convivir con él, para mantenerlo a raya, para seguir viviendo de esta manera, porque hasta que no se tenga una vacuna, que eso es algo muy importante de lo que debemos hablar también, no podemos salir como domingueando en la Alameda o paseando por el parque que más nos guste. Es imposible. Debemos de protegernos, y esta epidemia de desinformación y esta pandemia de virus se va a controlar solo si las personas siguen las recomendaciones de sus gobiernos. O sea, nos tenemos que autogobernar. No podemos decir, ya salimos y hacemos lo que queremos. No, debemos estar contenidos y aprender a informarnos bien, aprender a hablar con los doctores, aprender a creer que esto es un virus real, que nadie nos quiere matar, no va a venir ningún jerarca de la iglesia a curarnos. Este es un asunto científico que debemos entenderlo, conversarlo en familia y seguir adelante, ¿no? Es muy importante. Me gusta que Guadalupe siempre manda su mensajito así optimista y vamos a salir adelante. Está bien. Eso quiere decir que está poniendo la atención a los médicos, que siempre que terminan dicen, y por favor, cúbranse y cuídense y pónganse el cubrebocas y quédense en casa. Y ella también lo hace. Muy bien. Muchas gracias, Guadalupe. Y además, con esto que nos estás diciendo de la dificultad que hay para poder transmitir, para poder ser traductores, porque eso es lo que nos estás diciendo. Y yo pensé mucho en la traducción literaria, que digo, bueno, pues efectivamente en la traducción literaria no lo pones tal cual, o sea, necesitas traducirlo a la cultura y no nada más a las palabras del nuevo idioma. Oye, la siguiente pregunta es para Soledad Jarquín. Soledad, fíjate, nos estaba hablando ahorita Guadalupe también de la desinformación. También hay una avalancha de información que no es información periodística, que a veces no es información certera. Pero fíjate, eso me hace pensar en que sí hay demanda por ese tipo de información. O sea, finalmente esos videos con soluciones mágicas sí tienen demanda. ¿Cómo explicas, Soledad, que en México no hayamos puesto el suficiente énfasis en el periodismo de salud, no solamente para las enfermedades, como bien nos recordaba Fabiola Torres, sino para las leyes que afectan a nuestra salud, para la prevención, para la forma en la que llevamos el sector público? ¿Cómo te explicas que eso no tiene un lugar destacado? No tengo una respuesta científica como dicen, ¿no? Pero bueno, efectivamente estamos ante un fenómeno muy, muy, muy severo, y los resultados los vemos en estas comunidades o en estas poblaciones donde incluso piensan que esto es un arma, algo que inventó el gobierno, el capitalismo, y están viendo los muertos y ellos siguen pensando que eso no existe. ¿Y cómo le hacemos? Bueno, esto que nos está pasando, esta pandemia que estamos viviendo ahora, ¿no? Lo hemos visto a lo largo de estos meses, lo hemos platicado en el jurado calificador, se lo he escuchado a algunos integrantes del jurado calificador que son destacados periodistas y destacados académicos. Lo que estamos viendo es que esta es una oportunidad efectiva para que haya una especialidad, que empecemos a creer más en la necesidad de contar con periodistas como Guadalupe y como Fabiola en nuestro país, que se han especializado en un tema, como es el caso de la salud. Eso lo hemos visto y lo hemos platicado, y creo que quizás después de, o en el transcurso de todo esto, de este tiempo que nos toque vivir con este virus, pues habrá nuevas especialidades en el tema. Y creo que también tiene que ver con esta falta
de mirar en muchos estados del país. Todavía no es el caso de Guadalajara, de Jalisco, no es el caso de Nuevo León, ni quizás en buena parte de la Ciudad de México y en otras entidades del país con un cierto desarrollo, que tenemos que empezar a mirar la actividad periodística no como un oficio que se ningunea, que se malpaga, sino como una actividad profesional, porque solo así el periodista, la periodista tendrá posibilidades de hacer una tarea con más dignidad y con mucho más compromiso y profesionalismo. Yo creo que esa es una razón, tiene una razón de fondo el que las y los periodistas, o haya tan pocos, supongo que son pocos, quizás esté equivocada, pero que haya pocos periodistas dedicados a la salud. Por otra parte, los medios de comunicación también tienen que mirar que este es un filón de oro y es una gran oportunidad para abrir espacios tanto en radio, en televisión, como en prensa escrita o como lo hacen las compañeras en Colombia, de que se tiene que hacer estos espacios específicos, especializados, decirle a la gente, bueno, yo lo estoy diciendo y lo estoy pensando como se hizo con el caso de las mujeres, ¿no? Que es el asunto donde yo he trabajado los últimos 25 años, y lo que hemos hecho es, pues a codazos, como decimos, hemos abierto los espacios, y es el mismo caso para el tema de salud y para otros temas que han sido o que tendrán que ser prioritarios en adelante. Gracias, Soledad. La siguiente pregunta se las voy a hacer a las tres porque me parece que tienen visiones complementarias y creo que es importante que tengamos a las tres en esta. Y es una pregunta muy simple y es la pregunta del millón. ¿Cómo le hace un ciudadano que no es periodista para identificar una noticia fake? Empezamos con Fabiola, que tiene en su sitio además esta cosa del fact-checking y una metodología muy clara. Fabiola, muy brevemente, ¿con qué elementos puede un ciudadano identificar que una noticia sobre salud, estamos hablando ahorita sobre salud, es fake? Ok. Bueno, lo principal es saber el origen de la fuente. ¿Quién nos está comunicando la información? Si es la Organización Mundial de la Salud, si es una persona especialista, porque, por ejemplo, algo muy, muy usual es que como no hay preguntas en este momento, mejor dicho, no hay respuestas categóricas o completamente cerradas sobre algún tema del coronavirus, se empieza la especulación, pero depende también quién está informando o quién está poniendo en duda un dato. Y lo otro también es cuando están fuera de contexto, cuando no hay información más allá del dato en sí mismo, ¿no? Que es lo que vemos que pasa en las cadenas. Y lo otro es el enfoque conspiranoico que existe en torno a algo nuevo como esta pandemia. Muchas gracias, Fabiola. De hecho, estábamos viendo unos estudios sobre la manera en la que, ahorita que dijiste lo del enfoque de conspiración, o sea, la manera en la que se ha podido divulgar esta noción antivacunas en Estados Unidos es que tiene que ver con todo el tema de la conspiración, que es tan atractivo, ¿no? O sea, es tan atractivo que la gente se engancha. Entonces hay que hacer también muy atractivo lo otro. Ahora paso con Guadalupe. Guadalupe, ¿tú cuáles son los criterios que aportarías, además de los que ya ha mencionado Fabiola? Nos habías contado ayer, por ejemplo, del caso de un médico que salió diciendo, así es como se tiene que curar el coronavirus. ¿Cómo identificas que ese médico no es médico o que es un charlatán? Sí, mira, es muy fácil identificar estas notas fake, ¿no? Para los que no saben ni qué es la OMS y para los que no saben ni quién es el doctor, que si es el bueno o no, todas las notas que son fake son alarmistas, ¿no? Por ejemplo, van a decir, ya no hay respiradores, no salga de su casa, ¿no? Si sale, va a llegar el virus y se le va a impregnar, ¿no? Son estas alarmistas que nos hacen sentir mal. Son tendenciosas. Las que dicen, nos vamos a morir, ¿no? Todos nos vamos a morir, no hay manera de sobrevivir, el virus es una conspiración de los poderosos
ricos del mundo, ¿no? También son los que prometen curas, como este médico que empezó a generar videos, un médico con acento, yo le digo de Miami, pero a lo mejor no era de ahí, ¿no? Que decía, antes de que le llegue la enfermedad, el coronavirus, lo que tiene que hacer es esto, ¿no? Y él recetaba con nombre y todo medicamentos antibióticos, ¿no? Que no sirve un antibiótico para un virus, ¿no? Para empezar, ¿no? Sirve para las bacterias, no para los virus. Y tienen que tomar este antibiótico con los horarios específicos. O sea, eso jamás un médico ético lo va a decir. Porque un médico no va a aventar la información a ver quién la consume, cómo la consume y quién no. La gente no está preparada, muchas de las personas, y especialmente en América Latina, que recordemos que somos de países pobres, muchos que no han tenido la oportunidad siquiera de aprender a leer, ¿no? Para empezar. O sea, un médico no va a decir eso, ¿no? Entonces, hay que saber que estos que prometen la cura milagrosa, que nunca te vas a enfermar, que a ti nunca te va a pasar, estas palabras totalitarias de nunca, jamás, siempre, eso no es un buen periodismo, ¿no? Porque un periodista nunca va a escribir de esa manera, ¿no? Va a informar, no va a generar tendencia negativa, no va a alarmar y no va jamás nunca darle la voz a un charlatán como este pseudomédico que comentábamos. Okay. Muchas gracias. Ahora paso con Soledad. Soledad, ¿hay algún elemento todavía que encuentras adicional a los que han mencionado Fabiola? Yo estoy haciendo mi listita, ahorita voy a sacarla. Pero dime tú, Soledad, ¿cuáles son los elementos adicionales que me recordaste algo, me pasa mucho a mí que me llaman amigas cercanas que tengo de todas las edades, principalmente las personas mayores, me llaman o me mandan a eso, ya en la noche me empiezan a mandar mensajes o videos o notas que encuentran y me dicen, ¿será cierto? Pero así con angustia, ¿no? Porque tú sabes que todos tenemos el sueño alterado, pues las personas tan mayores las tienen todavía más y están angustiadas, tienen mucho más tiempo. Yo todavía a veces tengo que salir a cosas, pero ellas están totalmente encerradas. Y yo lo que les digo es, ¿de dónde viene de dónde la tomó? ¿De dónde tomó esta información? Y lo que explico siempre, y no me muevo de ahí, es, además de lo que dicen ellas, que ahora lo voy a tomar y se los voy a explicar, lo que yo digo es que siempre hay que mirar de dónde viene la información, quién la publica. Puede ser que la publique alguien que no tiene nada que ver con la información, ¿no? Eso es importante. ¿Qué medio está publicando la nota? Yo digo que hay también de medios a medios. Y entonces les digo, hay que identificarlos nada más. ¿Cuál es el prestigio? ¿Qué responsabilidad ha asumido, no ahora, sino siempre ese medio? ¿No? Como dice Guadalupe, ¿qué tan escandalosos les gusta, qué tanto escándalo les gusta meterle a cosas tan serias como es esta del COVID? Entonces, el medio es fundamental. Muchas gracias. Pues fíjense, yo hice mi listita. La fuente, vamos a recordarle a quien nos esté viendo, porque a mí esta pregunta me parece fundamental. Entonces, tienen que fijarse cuál es la fuente. No solamente si la fuente es confiable porque es una institución académica o de salud internacional, etcétera, como nos decía Fabiola, sino también el medio que la está trasladando. Si ese medio, ya ustedes saben que es un medio que ha combatido por su prestigio. Esa es una. Luego, si están fuera de contexto, nos dijo también Fabiola, eso es importante. O sea, si nada más dice, si toman agua se combate el COVID, si nada más dice eso, ya hay que sospechar. Después, el enfoque, si tiene un enfoque de conspiración, si es alarmista, si apela a las emociones y genera angustia, como nos decían tanto Soledad como Guadalupe. Si promete algo definitivo, si utiliza palabras como siempre, nunca, jamás, esto es ya el non plus ultra.
Y yo agregaría, ya nada más, ¿yo saben qué? Yo desconfío de toda la información, toda, toda, toda. No importa de dónde venga, primero desconfío. O sea, si la OMS me dice algo, primero desconfío y luego veo si no tiene todo lo demás que han mencionado mis colegas. Y entonces, si ya junto varias cosas, digo, bueno, ok, entonces vamos viendo que esta información. Pero con esto quiero pasar a una siguiente pregunta que tiene que ver con la novedad de esta información y la manera en la que ha ido cambiando. Nos hablaba de eso Guadalupe, me parece que era. Y bueno, creo que también, bueno, todas han hablado de esto, pero a ver, Guadalupe, te pregunto a ti, ¿cómo le hace un periodista para tratar información que un día dice una cosa y otro día dice otra, y no por un mal tratamiento, una equivocación, o porque sea un mal profesional, sino porque la información ha cambiado? O sea, un día nos dicen que se transmite de una forma y otro día de otra. ¿Cómo le hace para transmitir eso bien al lector? Bueno, en el caso de la salud, la información de la salud siempre es muy dinámica. O sea, lo que te servía hace 5 años para combatir el cáncer, por ejemplo, ya no te sirve. Ahora hay nuevos medicamentos, hay una vacuna complementaria, etcétera. Cuando se empezó a escribir del COVID-19, no solo los periodistas no sabíamos, sino ni los gobiernos, ni los científicos, ni los médicos, ni nadie, porque es un virus nuevo, no es como la varicela de 1632 que apareció, bueno, la registraron por primera vez, ¿no? Este es un virus nuevo que no sabíamos cómo se comportaba. Las personas los funcionarios de organismos internacionales empezaron a dar declaraciones a reserva, ¿no? Se utiliza la palabra a reserva, que en un futuro va a cambiar. Claro que va a cambiar porque los humanos cambiamos, la información cambia y el manejo de la información también. Lo que debemos hacer es contrastar lo que se creía hace 2 semanas, ahora con nueva evidencia científica, se descarta y lo que se generó es esto, lo que cambió es esto. Un periodista de salud siempre debe evitar especular, ¿no? Porque caemos en contradicciones, caemos en mala información, y no está mal decir que antes se hacía de una manera y ahora, con la nueva evidencia, se hace de otra manera, porque los estudios científicos nos indicaron esto, porque las tantas universidades que han colaborado ahora para diseñar, por ejemplo, la vacuna, han encontrado otro camino para hacerlo. Entonces, no es que nos equivoquemos, o no es que el doctor esté mal, o nos quiera dar información incorrecta, es que en ese momento eso se creía. Y va a cambiar, y en 10 días va a cambiar otra vez. Los periodistas siempre decimos, después de 3 días, toda la información vuelve a ser noticia. Depende de cómo la manejes, depende de cómo la presentes, depende a quién va dirigida. No es lo mismo a un público latinoamericano que a un público asiático, no es lo mismo a la Ciudad de México que a un lugar cercano del Estado de México, ¿no? Todo depende a quién va y cómo lo manejamos. Muy bien. Gracias. Y ahorita que estás hablando de este periodismo que va dirigido a distintos públicos y además la manera en la que ahora nos hemos acercado, ¿no?, a periodistas de otros países, a información que se genera en otros medios, porque como estamos en esta conversación que ahora es una conversación única, planetaria, hemos tenido mucho más diálogo, me parece, entre periodistas del mundo. Y con eso casi que estamos terminando, pero con eso quiero terminar con Fabiola Torres, que además es la que ha estado recibiendo y tiene en ese sitio tan fantástico, Salud con Lupa, a periodistas de distintas partes del mundo, principalmente de América Latina. Quiero que nos platiques, Fabiola, cómo han abordado el tema de la vacuna los distintos periodistas que colaboran con ustedes, porque este tema de las vacunas me parece que es algo de lo que nos estaba diciendo ahorita Guadalupe. O sea, un día nos dicen una cosa, otro día nos dicen otra. ¿Cómo lo están abordando allí los distintos periodistas de distintas partes del mundo, Fabiola? Bueno, lo que puedo contarte es cómo nosotros lo hemos hecho con nuestros colaboradores latinoamericanos. Primero hemos explicado que en este momento hay cientos, porque hasta cuando publicamos en mayo, junio,
había como 123 ensayos clínicos para conocer la vacuna y qué ensayos ya estaban más avanzados. Y eso implica también explicarle a la gente el grado de evidencia, porque hay, digamos, distintas investigaciones, pero con distintos métodos científicos, y no todos tienen un alto grado de evidencia. Pero en el caso de la vacuna en particular, ¿cuáles son los proyectos o los ensayos clínicos que están más avanzados y que ya se van a probar o están en una fase de prueba en humanos, ¿no? Y en personas sanas, porque se tiene que probar la vacuna en personas sanas. Ese es un tema, el lado científico del avance, porque es una carrera contra el tiempo y es también una carrera médica de investigaciones, tanto de la industria farmacéutica como de centros de investigación de todo el mundo. Pero hay otro lado que es súper importante para nosotros, que tiene que ver con el acceso, con la equidad. Ok, el día que llegue la noticia al mundo sobre encuentran la vacuna para COVID-19, ¿cómo vamos a obtenerla? ¿Cuánto va a costar? ¿Cuándo va a llegar a México? ¿Cuándo va a llegar a Perú? El tema de accesibilidad y poner a debate también ese asunto no es fácil. Ahí hay que hablar de patentes, de negociaciones, que es un buen momento también para hablar, porque creo que si no hemos aprendido la lección de que no hay ningún país que esté seguro en este momento, si es que el virus no está controlado a nivel global, porque habrá rebrotes, porque todos estaremos desprotegidos, si es que no hay equidad y acceso a todos a la vacuna. Eso creo que es un debate pendiente aún. La Organización Mundial de la Salud apuesta por la parte voluntaria, de que las empresas o la industria voluntariamente abra sus patentes o las libere para que se pueda replicar medicamentos, tecnología médica. Pero por el otro lado también se habla de otros mecanismos legales para ver cómo se puede hacer posible más la accesibilidad a la vacuna, la tan esperada vacuna, ¿no? Nos importa esos dos lados, ¿no? De accesibilidad, de acceso, y el tema de cómo está evolucionando los ensayos clínicos. Fíjate, además, como en realidad no hay ninguna parcela del periodismo que sea aislada, ¿no? Que funcione como una isla. Ahorita nosotros estamos hablando de los periodistas especializados en salud y yo ya estoy pensando en periodismo político cuando habla de todas las negociaciones que se tienen que hacer. Estoy hablando de periodismo económico cuando estoy pensando en la industria farmacéutica. Así que, en realidad, híjole, esto sí está para que todos... ¿Y saben qué? Lo que está bien y me gusta mucho es que esto se pueda hacer. Me parece que no habíamos tenido un fenómeno así tan evidente de diálogo e interdisciplinariedad en el periodismo y además de diálogo con el mundo, me parece. Y fíjense, es más, ahorita mismo, o sea, yo estoy en la Ciudad de México, Guadalupe está en Jalisco, Fabiola está en Perú, ¿verdad, Fabiola? Y Soledad está en Oaxaca. Y todos estamos ahorita como viendo el problema que además está afectando también a Japón, a Colombia, a China y a Estados Unidos. Oigan, les agradezco mucho que hayan colaborado con este webinar, que nos hayan platicado los desafíos que ustedes ven para el periodismo. Ha sido muy interesante para mí platicar con ustedes, mis colegas. He aprendido mucho, espero que quienes nos están observando también hayan aprendido mucho y que tengan ya claves para poder dilucidar cuál es la información que es información buena y cuál no. Y además esas claves que ustedes han dado funcionan para todo tipo de información, no solamente para periodismo en salud. Así que les agradezco mucho, Guadalupe, Soledad, Fabiola, muchas gracias por habernos acompañado y sobre todo a usted que nos acompañó durante esta hora en este webinar, y le invito, porque vamos a empezar unos nuevos webinars en la Universidad de Guadalajara todos los viernes a las 11 de la mañana. Vamos a hablar ahora sobre el futuro. Vamos a seguir con estos que son sobre las distintas facetas de la epidemia, pero también vamos a tener ahora unos para reflexionar sobre el futuro. Y este viernes vamos a hablar sobre el futuro económico del país. ¿Y por qué no empezamos con el tema del Tratado de Libre Comercio, ahora el TEMEC, con puros especialistas que saben el mañana cómo pinta? Muchas gracias a todas, muchas gracias a ustedes. Con esto me despido.
Listo. Todos los viernes a las 11 de la mañana. Pues súper bien, ¿eh? Sobre el futuro. Vamos a seguir con estos, que son sobre las distintas empresas. Afortunadamente al final no se fue el internet, Ibabel.